Buenas tardes. Vamos a trabajar el día de hoy en esta presentación que se denomina Intransitividad en la elección intertemporal de las preferencias. La idea principal aquí es analizar qué pasa cuando no se cumple la propiedad de transitividad dentro de lo que serían las preferencias racionales de los consumidores. Recordemos que la transitividad hace referencia de que si preferimos que X es al menos tan buena como y Y es al menos tan buena como Z, entonces la teoría, el axioma microeconómico nos dice que X es al menos tan buena como como Z, perdón. Esto garantiza intertemporalmente que haya una función de utilidad y que hay una función de descuento. Desde los años 80, particularmente, existe paradojas empíricas de violaciones sistemáticas que existen del tema de la transitividad. Ahora bien, estas violaciones se pueden definir en estos diferentes tipos, pero nosotros nos vamos a enfocar en la presentación específicamente en las reversiones de la preferencia. Para entender lo que es la reversión de la preferencia, vamos a plantear el siguiente ejemplo, es decir, vamos a tener un individuo que va a poder elegir entre tener $100 ahora o $120 dentro de 100 meses. El ahora lo vamos a denotar como SS y el después en 6 meses como LL. Cuando hacemos una elección directa, básicamente el individuo elige SS y esto ocurre cuando revela la preferencia de que obviamente prefiere el ahora al rendimiento futuro que podría tener. Sin embargo, cuando la medición la medición se hace no de manera directa, sino por separado, el mismo individuo incrementa una valoración y afirma que puede cambiar su decisión de SS de la hora por $105 y su decisión del después, en el caso de que la haya elegido, por $108. En esos casos, cuando tenemos una elección directa de una manera y una elección por separado diferente, surge una órdenes incompatibles o lo que se conoce como una reversa de preferencias destacada obviamente por Bloch y Marshall en su trabajo. La elección en el primer caso sería que SS es estrictamente preferida a LL y con la valoración en este caso de PLL igual a 108, que es mayor a PSS a 105, se tendría el caso de la reversa de la preferencia de LL estrictamente preferida a SS. Dentro de las reversas de la preferencia tenemos dos tipos, que sería la intransitividad genuina como tal, representa la violación axiomática como tal de la transitividad, y esto está ligado al ejemplo que acabamos de mostrar, y justamente la dependencia procedimental que hace referencia a temas de la manera en cómo se hace el procedimiento de la medición empírica y que obviamente da como resultado el tema de la intransitividad de la reversa de la preferencia. Esto lo vamos a estudiar a través de estos cuatro estudios que a continuación me permito mostrar. El primer estudio, el pionero, es el estudio de Tversky en 1988, donde él trata básicamente de mostrar que la reversión de la preferencia surge que trata de demostrar que la reversión de la preferencia surge como el instrumento de respuesta y asigna pesos distintos a los atributos relevantes de Monto y Mora, ¿no? Y de Mora. Entonces, para demostrar justamente la reversión de las preferencias, lo que hace es partir de una muestra de una universidad estadounidense, toma justamente tripletas de lo que serían las decisiones de la hora, del futuro y un punto de referencia X. Y justamente lo que encuentra es que existe un 59% de elección de SS, es decir, de la hora, y un 71% de reversas de preferencias. Y dentro de estas reversas de preferencias dice que, o básicamente de manera residual, cuando él hace una valoración de las diferentes unidades temporales, encuentra algo denominado como los ciclos intransitivos. Es decir, que dentro de esta reversa de preferencia existe un ciclo intransitivo en las diferentes unidades que le pongan a medir en, por ejemplo, 6 meses, un año, 10 años se reversan esas preferencias en diferentes ciclos transitivos en un aproximadamente un 8%. Con ello, los autores llegan a decir que obviamente no existe una violación del supuesto de intransitividad, pero sí dejan en evidencia que cuando introducen justamente más valores, introducen pagos en especie no monetarios o, por ejemplo, expresan unidades temporales en días,
cambian obviamente el comportamiento de las reversiones. En términos de avances, el estudio pionero, en este caso de Tversky, lo que nos dice es que se asume la existencia de preferencias estables, pero medidas por procesos cognitivos que la medición distorsiona. En este caso, se surge un primer puente entre la microeconomía axiomática y la psicología, a pesar que se habla bastante del reconocimiento acá positivista de los resultados, pero ya es como que de alguna manera se abre una puerta al pospositivismo, dado los resultados que tenemos de un 8%, que para los autores no es representativo, pero se da paso a que pueda fijarse justamente nuevas metodologías pospositivistas con la psicología. Y ya vamos a hablar también del realismo crítico que viene en otros estudios. Ahora, también es importante el papel que juegan los instrumentos o los atributos monetarios, donde obviamente cambian los comportamientos de las elecciones. El estudio posee un sesgo que llama la atención de que obviamente al hacerlo con una muestra en una universidad estadounidense está sesgado por el tema de la cultura y la educación, ¿no? Obviamente el nivel de educación que tienen las personas y a diferencia de otros estudios que vamos a ver, se hizo en un solo momento del tiempo como tal. El mismo Tversky en el año 90 hace otro estudio y en este estudio justamente lo que trata de ver es un poco más ir más allá. Trata de cuantificar ahora sí cuál es la proporción de la reversión de las preferencias atribuidos justamente a lo que ya mencionó, que era la valoración, ¿no? La valoración que podría ser en diferentes, los individuos en diferentes momentos, valoración y subvaloración, y justamente identificar si estos ciclos intransitivos lo que hacen justamente es ser parte del ruido de la muestra o ya ser representativos. Entonces, en esta ocasión toma 308 loterías de riesgo y 160 escenarios intertemporales donde obviamente, a diferencia del caso anterior, en este caso utiliza valoraciones, es decir, los pone a valorar a los individuos entre el hoy y el futuro en función a los dólares, por ejemplo, que les podría dar. Y en este caso no solamente utiliza resultados hipotéticos, sino un 20% lo hace de manera real. Obviamente fortalece lo que sería la medición y encuentra estos resultados, encuentra reversa de preferencias de un 52%. Y en este caso, a diferencia del anterior, encuentra unos ciclos intransitivos, es decir, recordemos que estos ciclos intransitivos son los que se dan en diferentes periodos de tiempo dentro de las reversas de preferencias, pero esta vez suben a un 14%. Entonces, lo que llama la atención es que ya no este ciclo intransitivo dentro de las preferencias reversadas no son un error de medición, sino más bien ya manifiestan cierto tipo de comportamiento como tal. Ahora también se habla que ya no, la reversión de las preferencias es mucho mayor y obviamente que ahora sí, a diferencia del estudio que hizo en el 88 encuentra intransitividad genuina que existe pero en menor porción. Avanza en términos de la teoría porque reconoce la estructura de las preferencias subyacentes y sobre todo porque, bueno, sigue alertando sobre la presencia de sesgos sistemáticos que podrían seguir estando y obviamente esto hace que su hipótesis sea falible o sea falseable en términos de que los resultados hasta el momento dependen de cómo se haga la medición, ¿no? Sin embargo, lo importante es que ya se empieza a trabajar ya desde un enfoque postpositivista, se avanza en técnicas y se modela las preferencias de manera estocástica, ¿sí? Y obviamente advierte el estudio y como que da una puerta de entrada para ahora sí valorar en función al descuento o para valorar los riesgos que pueden producir resultados inconsistentes. Es decir, dice, ok, los resultados que tenemos están bien, pero si descontamos estos resultados podrían cambiar. Ahora, luego viene el estudio de SAIL en el año 2002, que básicamente se reviste un enfoque más cualitativo, utiliza una técnica de metasíntesis, es decir, una revisión de 60 estudios, y ellos básicamente lo que tratan de hacer es reconocer o ver qué criterios de inclusión pueden darse para reconocer la reversión de las preferencias. Y básicamente lo que hacen justamente es encontrar una media de reversa de preferencias de 48%,
que la mayor parte está dada por el primer tipo, que sería 35 puntos porcentuales, está dando justamente por la dependencia procedimental, es decir, por el procedimiento de medición, y la intransitividad genuina por 7 puntos porcentuales dentro de este 48%. Básicamente se hace énfasis en que el tema de la reversa de las preferencias puede darse por la parte procedimental, pero también sugiere que esta parte de la intransitividad genuina obviamente puede ser modelada y es robusta. Aquí hay una conexión axiomática en ya no solamente de la microeconomía y reconociendo el tema de la psicología, sino puntualmente con la psicología del juicio, aunque se da partes para incluso como falencia, no se trata de temas incluso neurológicos de las personas que se podría incorporar no solamente desde el enfoque psicológico. Bueno, en todo caso, se da pie para una modelación mixta. Ahora también se incorpora más dimensiones intertemporales, donde obviamente se extienden las decisiones dentro de lo que serían las decisiones de ahorro y consumo en diferentes momentos del tiempo. Se habla de intransitividad dinámica, que puede cambiar justamente dependiendo del tiempo de medición. Ahora, siguiendo la recomendación de los autores anteriores, se incorpora descuentos, en este caso hiperbólicos, y justamente se destaca el rol que tienen los incentivos monetarios para poder reducir las reversiones predichas, pero no elevar las no predichas, ¿no? Entonces, ahora también en estos estudios, en este estudio de SAID particularmente, se pone énfasis en que este tipo de casuísticas, o más bien este tipo de abordajes de la transitividad e intransitividad, se debe justamente estudiar dada la importancia que tendrían las elecciones de convenios salariales, justicia distributiva y tributaria, ¿no? Y obviamente se habla de que las mediciones no se deben hacer solo con una muestra de individuos de un lugar específico y en un momento del tiempo. No importa, en enero, por ejemplo, yo les pongo a seleccionar a unas personas, tomo una muestra en enero, les digo que qué va a ser ahora y en 6 meses o en un año, pero la medición solo se hace en enero. Lo que plantea justamente estos autores y que es importante destacar es que las mediciones se debe hacer con un panel de datos para justamente capturar la estabilidad de las reversiones intertemporales en el caso de que existiese. Finalmente, el estudio que tenemos más reciente es el de Lee y Loomis, donde básicamente lo que se trata de demostrar o más bien falsear los resultados del mismo Tversky. Y básicamente para ello se proponen varias mediciones, ya no solamente en un momento del tiempo. Se trata en este caso igual, es una muestra norteamericana, pero se evalúa de diferentes maneras, ¿no? Se hace con un diseño de Binary Choice, Direct Valuation y Choice List. Se incluye también el modelamiento estocástico y básicamente ahí se encuentra el tema de reversión de preferencias de un 51% y dentro de esto encontramos ciclos de intransitivos en diferentes momentos que van desde el 32 al 33%. Como hallazgos, justamente se demuestra que las preferencias perdón, que los ciclos de intransitividad que son parte de la reversa de las preferencias, no son residuales, sino más bien son parte del comportamiento de los individuos. Puntualmente, en palabras de los autores, son una característica estructural de la preferencia intertemporal humana. Ahora, como hallazgos importantes es que los resultados de Tversky dependen de una muestra, es decir, de un diseño experimental, ¿ya? Depende de una muestra. Lo mejor en este caso sería contar con un diseño experimental. ¿Por qué? Porque ahí no estaría sesgado simplemente, por ejemplo, el tema de la cultura norteamericana. Se puede aplicar con varios individuos, diferentes culturas y obviamente con diferentes niveles de educación. Y eso nos va a garantizar obviamente que se tenga una mejor muestra que sea atribuible a una causa de reversión, ¿no? También en este estudio destaca la variabilidad intraindividuo y se construye valores presentes estocásticos que ya se vienen modelando desde el estudio de SAIT. Se reconocen que las preferencias verdaderas podrían estar veladas por errores de respuesta y esto puede darse justamente porque las mediciones no se hacen necesariamente con individuos que sean representativos de un panel, sino se hace simplemente en este caso, miren, con participaciones en línea.
Ahora, también se postula que existen sesgos causales de la intransitividad estructural y sesgo negativo, sobre todo por el tema de cultura. Y se alerta sobre los problemas que tendrían en este tema si nosotros hacemos análisis de costo-beneficio a nivel de política pública. Obviamente estos podrían violar el supuesto de transitividad porque no es lo mismo elegir de manera directa que de manera intertemporal, donde se puede presentar el inconveniente justamente de lo que serían los ciclos intransitivos. Entonces, esto es algo digno de destacar de los aspectos que hemos visto acá. A manera de conclusión, brevemente, vemos que la intransitividad en un inicio fue tratada de manera irracional, más que nada se vio desde un enfoque muy ortodoxo. Con la evolución justamente se vio que la intransitividad, pues ya puntualmente los ciclos de reversa de preferencias no son residuales como se lo veía en un inicio con los estudios del 88 y 90, sino más bien que se deben modelar a través de una interacción o que reconocen más bien, ahora se reconoce una interacción compleja entre las preferencias latentes y los procedimientos de medición. Es importante el procedimiento de medición que se realice obviamente no solo con una misma muestra, sino con una muestra experimental mucho más representativa en términos de cultura, edad, sexo, etcétera. Y obviamente que esto ahora ya no se hace, o más bien la teoría ha avanzado más desde un enfoque post-positivista a reconocer los resultados empíricos y obviamente ir adaptando la teoría y obviamente los procesos de medición que vayan incorporando más elementos. Y es ahora por eso que se incluye toda esta parte de la modelación estocástica constructivista que también involucra elementos de la psicología de juicio. Y bueno, ahora a futuro, hacer más mediciones, obviamente, ya con paneles, con los mismos individuos en diferentes periodos del tiempo para ver si los resultados son estables como tal, incorporando muchos más elementos. Eso en cuanto a la presentación. Muchas gracias.